El aliento vital, sutil y esquivo, se desprendió del cuerpo con un suspiro final que no agitó el aire. En la quietud de la estancia terrenal, la cáscara mortal yacía inerte, un receptáculo ahora vacío de la chispa divina que una vez lo animara. No era el fin, no como los mortales a menudo temían en su ignorancia, sino una transición, un paso inevitable en el vasto y eterno ciclo dictado por los dioses desde el tiempo de Sep-Tepi, la primera vez. En ese instante liminal, la conciencia del que fuera ser humano se fragmentó no en pedazos dispersos, sino en dos aspectos esenciales que habían coexistido dentro de él desde su nacimiento, el Ba y el Ka. El Ka, la fuerza vital, el doble etéreo, el compañero invisible nacido con el individuo, permanecía ligado al cuerpo, o más precisamente, a la necesidad de que ese cuerpo subsistiera de alguna forma para tener un anclaje en el reino de los vivos. Era la razón profunda por la que los sabios sacerdotes y los habilidosos embalsamadores dedicaban semanas a los ritos funerarios, a la purificación, al secado y vendaje meticuloso del cuerpo físico. No era mera preservación de la carne, sino el anclaje necesario para que el Ka tuviera un lugar al que regresar, un punto de referencia desde el cual recibir las ofrendas de pan, cerveza y ungüentos que le nutrirían en su existencia etérea, asegurando su continuidad. El Ka habitaba la tumba, residía en la estatua del difunto, acechaba en los pliegues del sarcófago, siempre cerca del cuerpo, esperando el momento de la unificación final que, si los ritos y el juicio le eran favorables, podría llegar en el glorioso campo de juncos. Pero el Ba era diferente. Era el alma pájaro, la esencia individual, la personalidad, la suma de las experiencias vividas, la capacidad de moverse libremente, de viajar, de ascender a los cielos o descender al Duat. En el momento de la muerte, el Ba se desprendió del cuerpo, no por completo al principio, aún ligado por un hilo tenue de existencia, pero libre para alzar el vuelo. Era el Ba el que ahora despertaba plenamente consciente, pero no en el lecho de muerte, sino en los umbrales de otro reino, un reino oscuro y misterioso que se extendía bajo la tierra y a través del cual el sol Ra viajaba cada noche desde el poniente hasta el amanecer para renacer. El Ba sentía la conciencia de la partida, la inmensidad de lo desconocido que se abría ante sí. La vida terrenal, con sus alegrías y pesares, sus logros y fracasos, sus verdades y sus engaños, se alejaba como una costa distante tras la popa de una barca. Ahora comenzaba el verdadero viaje, el más importante de todos, el tránsito a través del Duat, el inframundo egipcio, el reino nocturno poblado de seres extraños, peligros insospechados y pruebas necesarias. La atmósfera que envolvía al Ba era la de una oscuridad primordial, no una ausencia de luz, sino una presencia tangible de lo inmanifestado, de lo que aún no había sido iluminado por la barca de Ra. Era un lugar de transformación, de muerte y renacimiento potenciales, un crisol donde la esencia del ser sería probada. La necesidad de este viaje era absoluta. Ningún Ba podía aspirar a la bienaventuranza eterna sin antes atravesar este reino de sombras y desafíos. Era el camino hacia el juicio final, el encuentro con aquel que preside la sala de las dos verdades, Osiris, el Señor de los muertos.
El Ba, con la forma que la tradición a veces le atribuía la de un pájaro con cabeza humana, se encontró en ese umbral, sintiendo el peso de la existencia pasada y la incertidumbre del futuro. No había tiempo para la lamentación terrenal, el viaje había comenzado. Las puertas del Duat esperaban y el camino hacia la sala donde el corazón sería pesado contra la pluma de Mahat se extendía en la penumbra. Era un camino solitario, a pesar de las potenciales guías divinas o la protección de los sortilegios conocidos en vida. La responsabilidad del tránsito recaía, en última instancia, en el propio Ba, en la fortaleza de su ser forjada durante la existencia terrenal. La penumbra del Duat no era vacía, estaba poblada de sombras que se retorcían, de ruidos extraños que susurraban desde la oscuridad y de la palpable presencia de fuerzas que podían ser hostiles o indiferentes. El Ba debía navegar por este reino no con la fuerza de los músculos o la astucia de la mente terrenal, sino con el conocimiento sagrado, la pureza de intención y la guía de Mahat, la verdad y el orden cósmico. La misma fuerza que regía el movimiento de los astros y el desborde del Nilo. La necesidad de este tránsito era clara. Solo purificado por las pruebas del Duat, solo habiendo demostrado la valía de su ser al enfrentarse a las sombras, el Ba estaría preparado para presentarse ante el tribunal de Osiris. La vida terrenal era la preparación, el Duat era el crisol, la sala de Mahat era la prueba final. Y el destino, la vida eterna en Aaru o la aniquilación en las fauces de Ammit, dependía enteramente del resultado de ese juicio. El Ba se irguió o se posó en el umbral, un punto entre el mundo conocido y el abismo. Ante él, la oscuridad se extendía, prometiendo un viaje de 12 horas de la noche, 12 regiones llenas de desafíos. No había vuelta atrás. El camino del Duat esperaba. El Ba, desprendido del sudario mortal, se encontró descendiendo hacia las profundidades. No era una caída descontrolada, sino una inmersión guiada por una fuerza cósmica ineludible, una ley primordial tan antigua como el propio Nun, el océano caótico del que todo emergió. Las puertas del Duat, invisibles para los ojos terrenales pero tangibles para el alma, se abrieron en la oscuridad bajo el horizonte occidental, allí donde el sol moribundo se sumergía cada tarde para emprender su peligroso viaje nocturno. La oscuridad del Duat era densa, diferente a la noche terrenal. No era la ausencia de luz, sino un reino donde la luz de Ra luchaba por penetrar, donde las sombras tenían sustancia propia y los contornos de la realidad se volvían fluidos y extraños. El aire, si es que se le podía llamar aire, estaba cargado de una energía primal, la esencia misma de la transformación y el misterio. El viaje a través del Duat se dividía tradicionalmente en 12 regiones, correspondientes a las 12 horas de la noche. Cada hora presentaba sus propios desafíos, sus propios habitantes y su propia topografía sobrenatural. Algunas regiones eran vastos lagos de fuego que probaban la pureza del Ba. Otras eran llanuras desoladas patrulladas por demonios con formas híbridas y aterradoras, seres nacidos del caos que buscaban devorar a las almas desprevenidas o impuras. Había fosos llenos de oscuridad pegajosa, ríos subterráneos de aguas fétidas y fortalezas custodiadas por guardianes con cuchillas afiladas y miradas impasibles.
Para navegar este laberinto de tinieblas y terrores, el Ba no contaba con la fuerza física de su existencia previa, ni con la astucia o la riqueza que pudieran haberle servido en la vida terrenal. Su única protección verdadera provenía del conocimiento sagrado que había adquirido en vida y de la rectitud de sus acciones pasadas. Los sortilegios, los nombres de los guardianes que debían ser pronunciados correctamente, los conjuros protectores contra las bestias del Duat, todo este saber codificado en los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos y más tarde el libro de la salida al día, conocido popularmente como el libro de los muertos, era la armadura del Ba en este reino hostil. Aquel que había vivido una vida en consonancia con Ma'at, aquel que había honrado a los dioses y respetado el orden cósmico, encontraba que el conocimiento latente en su ser se activaba, guiándolo a través de los pasadizos tortuosos y permitiéndole nombrar a los guardianes de las puertas para que le permitieran el paso. El Ba en su viaje podía encontrar la ayuda de ciertas deidades benevolentes que transitaban el Duat. Anubis, el dios con cabeza de chacal, el embalsamador divino y guardián de las necrópolis, era a menudo visto en las primeras etapas del viaje, guiando a las almas por los caminos correctos, protegiéndolas de los peligros inmediatos. Su presencia infundía una medida de esperanza en medio de la abrumadora oscuridad, recordándole al Ba que no estaba completamente solo en este formidable tránsito. Sin embargo, Anubis era un guía, no un salvador. El Ba debía demostrar por sí mismo que era digno de ser guiado, que poseía la pureza necesaria para avanzar. El propósito fundamental de este peligroso viaje a través de las 12 regiones era la purificación. Cada prueba superada, cada demonio evitado o apaciguado, cada obstáculo superado, despojaba al Ba de las impurezas residuales de la vida terrenal, de los apegos innecesarios, de las sombras del engaño o la maldad. Era un proceso de refinamiento, una forja del alma en el calor y la oscuridad del inframundo, preparándolo para el encuentro más importante de todos, aquel que determinaría su destino eterno. Mientras el Ba se adentraba más y más en el Duat, las formas se volvían más extrañas y los desafíos más insidiosos. Cruces de ríos de fuego custodiados por serpientes divinas, pasos a través de cavernas llenas de murciélagos devoradores, enfrentamientos con seres que intentaban robar el nombre del Ba o devorar su sombra. La perseverancia era clave, la fe en el orden de Ma'at y el conocimiento de los ritos y conjuros protectores. Aquellos Ba que habían descuidado el conocimiento sagrado en vida, o cuyas almas estaban demasiado cargadas por el peso de sus transgresiones, a menudo se perdían en este laberinto, incapaces de superar las pruebas, cayendo presa de las fuerzas hostiles del Duat. El Sol Ra, en su barca nocturna, recorría estas mismas regiones, batallando contra las fuerzas del caos lideradas por la gran serpiente Apophis. El Ba afortunado podía sentir a veces el paso distante de la barca solar, una fuente de luz y calor temporales en medio de la oscuridad, un recordatorio de que el ciclo cósmico continuaba y de que había esperanza de renacimiento. El viaje del Ba era, en cierto modo, un reflejo en miniatura del viaje cósmico de Ra, una superación de la muerte para alcanzar una nueva forma de existencia.
Hora tras hora, región tras región, el Ba avanzaba, sintiendo cómo el reino terrenal se volvía un recuerdo cada vez más tenue. El objetivo era claro, la meta ineludible, la sala de las dos verdades. Allí, en el corazón del Duat, bajo la mirada de Osiris y la asamblea divina, se decidiría si el difícil viaje había sido en vano o si conduciría a la bienaventuranza eterna. La inexorable marcha continuaba a través de valles sombríos y montañas dentadas, y bajo cielos sin estrellas y sobre tierras inexploradas, siempre hacia adelante, hacia el lugar del juicio supremo. El camino a través del Duat era la última gran prueba antes de la rendición de cuentas final, un filtro necesario que solo los justos y los conocedores podían esperar atravesar con éxito. La sala de Ma'at esperaba al final del camino nocturno. Tras un viaje que pareció durar una eternidad, a través de las horas oscuras y las regiones peligrosas del Duat, el Ba sintió un cambio en la atmósfera. La oscuridad opresiva comenzó a disiparse gradualmente, no por la luz del sol naciente, sino por un resplandor suave y constante que parecía emanar de las propias piedras del lugar. Ante el Ba se reveló una vasta estructura imponente y solemne, la sala de las dos verdades, el Iset Ma'at, el lugar donde se administraba la justicia divina y se decidía el destino eterno de cada alma. La sala era de proporciones colosales, sostenida por hileras de columnas macizas adornadas con jeroglíficos que narraban los principios de Ma'at, las leyes del cosmos y los rituales sagrados. El suelo era de un pulido obsidiana o quizás de un material que absorbía la luz y reflejaba el peso de la eternidad. El aire no se movía, pesado de expectativa y el silencio de siglos de juicios. No había ruidos del mundo exterior, solo la quietud profunda de un lugar apartado del flujo temporal terrenal. En el centro de la sala, elevándose sobre un estrado o un sitial, se encontraba el trono de Osiris. El dios, vestido con el sudario blanco de la momia, símbolo de su muerte y resurrección, portaba la corona Atef, alta y majestuosa, flanqueada por plumas de avestruz y rematada por cuernos retorcidos de carnero. En sus manos cruzadas sobre el pecho sostenía los cetros del poder, el cayado Eka y el flagelo Nekaka, emblemas de su soberanía sobre el Duat y su capacidad para guiar y castigar. El rostro de Osiris, sereno y sabio, irradiaba una autoridad tranquila pero inquebrantable. Era el juez supremo, el primero de los que habían pasado por la muerte para reinar sobre los muertos, el garante de la vida eterna para aquellos dignos de ella. A ambos lados del trono de Osiris se encontraban las figuras silenciosas y reverentes de Isis y Neftis. Isis, la gran maga, la que encontró y reunió los pedazos de su esposo y le devolvió la vida, estaba presente como protectora y símbolo del poder creativo y reconstituyente que hacía posible la existencia en el más allá. Neftis, su hermana y a menudo compañera de luto, representaba la otra cara de la dualidad, el complemento necesario, la protección en la transición. Su presencia añadía una capa de profundidad emocional y sagrada a la escena, recordando el mito fundacional que había establecido a Osiris como rey del Duat. No solo el gran Ennead, la familia primaria de dioses, estaba presente. La sala albergaba a una multitud de deidades, el tribunal divino completo convocado para presenciar y validar el juicio.
Había dioses locales, deidades asociadas con aspectos específicos de la vida y la muerte, todas sentadas en un semicírculo o dispuestas a lo largo de las paredes de la sala. Sus formas divinas emanaban una quietud poderosa. Eran los testigos cósmicos los que aseguraban que el proceso se llevara a cabo de acuerdo con las leyes inmutables de Ma'at. Pero había otros presentes, figuras de particular importancia para el rito que estaba a punto de comenzar. A un lado de la gran balanza que esperaba en el centro de la sala se encontraba Tot, el dios de la sabiduría, la escritura, la magia y el conocimiento. Con su cabeza de ibis o en su forma de babuino, Tot estaba preparado, su papiro desenrollado y su cálamo listo. Era el escriba divino, el registrador infalible de cada palabra, cada acción, cada resultado del juicio. Su presencia garantizaba la precisión y la verdad en el registro, vital para la administración de la justicia divina. Junto a la balanza también estaba Anubis. Con su cabeza de chacal atenta, Anubis era el guardián de la balanza, el maestro de ceremonias del pesaje del corazón. Era él quien se encargaría de la delicada tarea de colocar el corazón en uno de los platillos y la pluma de Ma'at en el otro, asegurando que el instrumento sagrado estuviera calibrado correctamente y que el rito se realizara sin fallos. Su rol era crucial, una mezcla de sacerdote funerario a escala cósmica y ejecutor de un paso esencial en el proceso de tránsito. Y luego estaban los 42 jueces divinos, dispuestos en una larga fila, cada uno asociado con una de las provincias o nomos de Egipto, o quizás representando diferentes aspectos de las transgresiones humanas. Estos jueces asesores eran los que escucharían la declaración del difunto. Sus rostros, a menudo representados con una solemnidad severa, escudriñaban al Ba. Eran los que debían ser convencidos de la pureza del alma antes de que el pesaje final tuviera lugar. Cada uno representaba una faceta de la moralidad y la ley divina, y ante cada uno el Ba debería negar haber cometido un pecado específico. La atmósfera en la sala de Ma'at no era de terror, sino de una solemnidad abrumadora. Era el lugar donde la verdad desnuda del ser era revelada, donde las acciones de una vida eran confrontadas con el estándar divino de Ma'at. El Ba, habiendo superado los terrores externos del Duat, se enfrentaba ahora al juicio interno, el escrutinio de su propia esencia. El silencio era roto solo por el leve murmullo de las energías divinas y la expectativa palpable. Todo estaba listo, la balanza esperaba, Tot sostenía su cálamo, Anubis aguardaba, Osiris en su trono era la figura central, la autoridad final. El Ba había llegado al punto culminante de su viaje, el lugar donde se decidiría si alcanzaría la luz eterna o caería en la segunda muerte. La sala de las dos verdades estaba preparada para el próximo juicio. El Ba, habiendo atravesado las puertas de la sala de Ma'at y sentido sobre sí la mirada colectiva de los dioses, fue presentado ante la asamblea. No hubo un gran anuncio ni trompetas celestiales, solo una transición fluida y silenciosa desde el punto de llegada hasta el centro de la sala, frente al trono de Osiris y la larga hilera de los 42 jueces. La atmósfera, ya cargada de solemnidad, se intensificó, palpable con el peso de la verdad ineludible que estaba a punto de ser invocada.
El ritual comenzó con una invocación no dirigida al Ba directamente, sino a su corazón, el Ib. En la cosmovisión egipcia, el corazón no era simplemente el órgano que bombeaba la sangre, era la sede de la inteligencia, la voluntad, la conciencia, la moralidad y la memoria. Era el registro viviente de todas las acciones, pensamientos y sentimientos de una persona a lo largo de su vida. El Ba sintió esta conexión profunda con su propio Ebe, que permanecía de alguna manera inexplicable para la lógica terrenal, ligado a su esencia o quizás ya dispuesto cerca de la balanza, aunque el pesaje aún no había comenzado. Se dirigieron palabras al corazón, suplicándole que no testificara en contra de su dueño, que no revelara falsedades ante el tribunal divino. Era un reconocimiento de que el corazón sabía la verdad absoluta, una súplica para que esa verdad fuera favorable. Esta invocación resaltaba la creencia de que, en el momento del juicio, la propia conciencia del individuo era el testigo más importante y potencialmente el más peligroso si la vida había estado marcada por la injusticia. Tras la invocación al corazón, llegó el momento crucial de la recitación negativa. El Ba, consciente de la mirada de cada uno de los 42 jueces, comenzó a recitar una larga lista de declaraciones, dirigiéndose a cada juez por su nombre y negando haber cometido una transgresión específica asociada a él. Era un acto de purificación verbal, una confesión de inocencia a través de la negación de los pecados conocidos. Anzuelo de fuego, que sales de Hermópolis, no he cometido injusticia, pudo haber dicho el Ba, o narices enredadas, que sales de la caverna, no he robado, o comedor de sombras, que sales de Kert, no he matado a hombre o mujer. La lista era extensa y abarcaba todo el espectro de la moralidad egipcia. No haber mentido, no haber codiciado la propiedad ajena, no haber pronunciado blasfemias, no haber causado dolor, no haber contaminado las aguas sagradas, no haber robado ofrendas de los templos, no haber escuchado con intenciones malignas, no haber provocado lágrimas, no haber actuado con arrogancia, no haber ignorado a Mahat. Cada negación debía ser verdadera. No servía de nada mentir en la sala de Mahat. La verdad era inherente al lugar y a los seres que lo habitaban. Los 42 jueces, con sus nombres extraños y a menudo intimidantes, representaban los diversos aspectos de la ley divina y la ética humana. Eran los guardianes de las normas, los que con su sola presencia exigían una contabilidad completa de la vida vivida. Mientras el Ba recitaba, Tot observaba atentamente. Su cálamo flotaba sobre el papiro, listo para registrar cada palabra pronunciada. Tot no era solo un escriba, era el poseedor de todo conocimiento, el mediador de la verdad divina. Su registro no era una mera anotación, sino una validación de la declaración del Ba. Si una negación era falsa, el propio Tot lo sabría y su papiro reflejaría la discrepancia. La presencia de Tot garantizaba que no habría engaño posible. Solo la verdad o la ausencia de transgresión podría pasar su escrutinio. La recitación negativa no era un simple formalismo, era una parte esencial del proceso de juicio. Demostraba que el difunto conocía los principios de Mahat, que estaba al tanto de las transgresiones que debía evitar.
Pero más importante aún, ponía al Ba en un estado de vulnerabilidad y honestidad ante la asamblea divina. Era un acto de purificación verbal final antes de la prueba definitiva. El silencio en la sala se volvía más profundo con cada negación. Las miradas de los dioses y los jueces asesores seguían al Ba, evaluando la sinceridad de sus palabras. Aunque la verdad del corazón sería revelada en el pesaje, la recitación negativa era la oportunidad del Ba para afirmar su adherencia a Mahat en vida, para demostrar que había intentado, en la medida de sus posibilidades, vivir una vida digna según los estándares divinos. La tensión crecía con cada pecado negado. El Ba sentía el peso de su existencia pasada en cada palabra. Recordaba, quizás, momentos de duda, de tentación, de fracaso en cumplir perfectamente con los dictados de Mahat. Pero lo importante no era una perfección imposible, sino la intención general de la vida, el balance de las acciones. La recitación negativa era la afirmación de esa intención, la declaración pública ante el cosmos de que se había esforzado por vivir rectamente. Al finalizar la larga lista de negaciones, un breve silencio cayó sobre la sala. El Ba había hablado, había presentado su caso verbal ante el tribunal de los muertos. Ahora el destino de su alma no dependería solo de sus palabras, sino de la verdad intrínseca contenida en su corazón. La etapa de la declaración había concluido. Lo que seguía era la prueba definitiva, aquella que no podía ser influenciada por la oratoria o el conocimiento de los sortilegios, el pesaje del corazón contra la pluma de Mahat. Una vez concluida la recitación negativa, y habiendo el Ba declarado su inocencia ante la asamblea de los 42 jueces, la atención de todos en la vasta sala de las dos verdades se centró en el ritual central, el corazón mismo del juicio de Osiris. En el centro de la sala se encontraba la balanza de Mahat, un instrumento sagrado de precisión divina, forjado no de bronce o madera terrenal, sino de la misma sustancia del orden cósmico. Sus dos platillos colgaban de un fiel alto y delgado, esperando los elementos que determinarían el destino eterno. La preparación para este momento crucial estaba a cargo de Anubis, el dios chacal, con movimientos pausados y deliberados que denotaban la inmensa importancia de su tarea. Se acercó a la balanza. Su figura, a menudo representada con la piel oscura de los cadáveres embalsamados o con la forma de un chacal vigilante, inspiraba respeto y una dosis de temor sagrado. Anubis era el maestro del tránsito, el que había supervisado la momificación del cuerpo terrenal y ahora guiaba al alma a través del umbral final. Era él quien se aseguraría de que la balanza estuviera perfectamente calibrada y de que no hubiera interferencia de las fuerzas del caos o el engaño. Bajo la atenta mirada de Osiris, el Ba sintió que su corazón espiritual y consciente, era invocado una vez más. No fue una separación violenta, sino una presentación natural, como si el corazón siempre hubiera estado esperando este momento. Anubis extendió una mano divina y el corazón del difunto, el registro de su vida, fue colocado con cuidado en uno de los platillos de la balanza de Mahat.
No era un corazón de carne y sangre lo que yacía allí, sino una manifestación etérea, el compendio de todas las acciones, intenciones, pensamientos y emociones de la existencia terrenal del Ba. Su peso en la balanza no sería físico, sino simbólico, el peso de la verdad y la justicia inherente a la vida vivida. Frente al corazón, en el otro platillo de la balanza, Anubis colocó la pluma de Maat. No era una pluma cualquiera, arrancada de un pájaro terrenal. Era la pluma singular de la diosa Maat misma, el símbolo quintesencial de la verdad, la justicia, la rectitud, el equilibrio y el orden cósmico. Aparentemente ligera y delicada, esta pluma poseía un peso moral y espiritual incomparable. Representaba la norma divina contra la cual sería medida la vida del difunto. Su simple presencia en el platillo opuesto demandaba una honestidad absoluta. La balanza pendía en el aire de la sala, un silencio expectante caía sobre la asamblea divina. Anubis se mantuvo junto a ella, observando el fiel con una intensidad concentrada. Tot, el escriba divino, se acercó a su papiro listo. Su cálamo flotaba a poca distancia de la superficie, preparado para registrar el resultado final tan pronto como se manifestara. La ominosa figura de Ammit, la devoradora, se encontraba al pie del estrado de Osiris. Su forma híbrida, con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y cuartos traseros de hipopótamo, una encarnación de los peores terrores del Duat. Sus fauces estaban listas, su propósito singular, consumir a aquellos cuyos corazones no pasaran la prueba, condenándolos a la aniquilación absoluta. Ammit no participaba en el juicio, era la consecuencia final e ineludible del veredicto negativo. El Ba observaba con una mezcla de aprensión y esperanza. Había superado el peligroso viaje a través del Duat, había recitado las negaciones, pero sabía en lo más profundo de su ser que este era el momento de la verdad ineludible. El corazón en la balanza era él mismo, despojado de pretensiones, reducido a la esencia de sus acciones. Lentamente, el fiel de la balanza de Maat comenzó a moverse. Cada acción justa, cada acto de bondad, cada pensamiento puro aligeraba el peso del corazón. Cada injusticia, cada mentira, cada acto egoísta o cruel lo hacía más pesado. La balanza oscilaba, reflejando el balance total de la vida del Ba. Era un proceso delicado, observado con absoluta seriedad por todos los presentes divinos. Osiris, desde su trono, mantenía su mirada serena pero penetrante sobre el ritual. Isis y Neftis observaban con una quietud compasiva. El movimiento del fiel se ralentizó, aproximándose a su posición final. Cada segundo parecía estirarse hasta el infinito. El destino eterno estaba suspendido en ese delicado equilibrio. Sería el corazón tan ligero como la pluma de Maat, indicando una vida vivida en consonancia con el orden cósmico y la verdad, o sería más pesado, lastrado por el peso de las transgresiones, incapaz de elevarse al nivel de la rectitud divina. El silencio en la sala era casi ensordecedor, roto solo por el leve crujido de la balanza sagrada al asentarse. Anubis inclinó ligeramente la cabeza, fijó su mirada en el fiel. Tot levantó su cálamo preparado. Ammit, al pie del estrado, se agitó levemente con sus fauces entreabiertas, esperando. El momento de la verdad había llegado.
El fiel de la balanza de Maat cesó su movimiento, deteniéndose finalmente en una posición que revelaba la verdad inmutable del corazón. El silencio expectante en la sala de las dos verdades era casi insoportable. Cada ser divino, cada juez asesor, la figura vigilante de Anubis y la ominosa presencia de Ammit, todos aguardando el dictamen final. El Ba sintió que el tiempo mismo se suspendía en ese instante crucial. Los ojos de Anubis, agudos y conocedores de los misterios de la muerte, leyeron la posición del fiel. No hubo ambigüedad, no cabía el error. La balanza sagrada, calibrada por la ley de Maat, había pronunciado su juicio silencioso. Entonces Tot, el escriba divino, dio un paso adelante. Su voz, resonando con la autoridad del conocimiento y la verdad, rompió el silencio. Con la precisión que solo el poseedor de la sabiduría cósmica podía tener, Tot anunció el veredicto que sellaría el destino del Ba para toda la eternidad. El eco del veredicto de Tot se desvaneció en el silencio sagrado de la sala de las dos verdades, dejando tras de sí un destino sellado. Para el Ba que había comparecido ante el tribunal, el tiempo del juicio había terminado. Lo que seguía era la manifestación de la consecuencia final, el estado eterno determinado por el peso de su corazón. Si el Ba había sido declarado Maha-Kheru, verdadero de voz, su corazón ligero como la pluma de Maat, entonces se le concedía el más alto honor posible para un alma egipcia, el paso a Aaru, el campo de juncos. No había ritos adicionales ni más pruebas. La aprobación de Osiris era la llave a la vida eterna. El Ba justificado sentía que una barrera invisible se disolvía ante él. La pesadez del Duat se desvanecía por completo, reemplazada por una luz suave y cálida que no hería los ojos, una luminosidad dorada que recordaba el sol de Egipto, pero sin su ardor implacable. Ante él se extendía Aaru, representado en las pinturas de las tumbas y en los papiros como una tierra de belleza y abundancia idílicas. Aaru era, en esencia, una réplica idealizada del Valle del Nilo, pero perfecta y eterna. Había campos de cebada que crecían más altos que un hombre, surcados por canales de agua fresca y clara que nunca se secaban. Había árboles frutales siempre cargados, y el aire era puro y dulce con el aroma de las flores eternas. El Ba Maha-Kheru entraba en este paraíso para vivir una existencia de paz y trabajo fructífero. No era un descanso perpetuo en la inactividad, sino una vida de actividad agraria, cuidando los campos divinos, pero sin el esfuerzo ni las preocupaciones de la vida terrenal. Se le proporcionaban shaptis, figurillas funerarias que cobraban vida en el más allá para realizar el trabajo en su lugar, liberando al alma para disfrutar de los frutos de la tierra eterna. Lo más anhelado en Aaru era la unificación completa del Ba con el Ka. Tras el viaje por el Duat y el juicio, el Ba y el Ka, que habían estado separados, se reunían plenamente, restaurando la integridad del ser en el más allá. El alma justificada recuperaba así una forma de existencia plena y vital,
libre de las limitaciones del cuerpo físico terrenal, pero anclada en la realidad dichosa de Aaru. En este reino el Baka unificado podía moverse libremente, visitar a los vivos si así lo deseaba y era recordado, y disfrutar de la compañía de otros Mahakaeru, amigos y familiares que también habían superado el juicio. Vivían bajo el benévolo gobierno de Osiris, que desde su trono en el Duat aseguraba la continuidad y la prosperidad de Aaru. Era la superación definitiva de la muerte, la continuación de la vida en su forma más perfecta. Pero si el corazón había sido pesado, si el veredicto había sido de condenación, el destino era radicalmente diferente y terminal. No había paso a Aaru, no había unificación del Ba y el Ka. Solo estaba Ammit, la devoradora. En el instante en que Tot pronunciaba la sentencia negativa, Ammit se abalanzaba. Su forma híbrida, una mezcla de los animales más temidos de Egipto, el cocodrilo que acecha en el río, el león depredador del desierto y el hipopótamo feroz de los pantanos, representaba el horror de la aniquilación. Sus fauces se abrían de par en par, un abismo de oscuridad y dientes afilados. El Ba condenado, incapaz de resistir, era consumido por Ammit. Este no era un acto de castigo eterno en el sentido de tormento continuo, era el fin absoluto. Al ser devorado por Ammit, el alma dejaba de existir. El Ba se disolvía, el Ka se disipaba. No quedaba nada, ni conciencia, ni memoria, ni identidad. Era la segunda muerte, la negación de la existencia en el más allá. El destino de aquellos que habían vivido una vida tan desalineada con Ma'at, que su ser se había vuelto incompatible con la continuidad en el cosmos ordenado. Ammit no tenía un reino propio, era la personificación de la consecuencia de la impiedad, el destino de la nada. Una vez que había consumido al alma condenada, regresaba a su lugar al pie del trono de Osiris, esperando al siguiente corazón que no pasara la prueba. La aniquilación era final y absoluta, el destino más temido porque significaba la pérdida de todo lo que se había sido. Así la sala de las dos verdades permanecía imperturbable en el corazón del Duat. La balanza de Ma'at, Anubis, Tot, Osiris y la asamblea divina esperaban. El ciclo de juicios continuaba, reflejando el ciclo cósmico del sol que viajaba cada noche a través del Duat para renacer al amanecer. El destino de cada alma dependía del peso de su corazón, de la verdad de su vida medida contra la pluma de Ma'at. El relato del juicio de Osiris no era solo un mito sobre el más allá, era una exhortación a los vivos. Recordaba a cada egipcio la importancia fundamental de vivir en consonancia con Ma'at, hablar la verdad, actuar con justicia, respetar a los dioses y al prójimo, mantener el equilibrio en la vida. Porque era en la vida terrenal donde se forjaba el corazón que al final del viaje sería pesado en la balanza, y de ese pesaje dependería la entrada a la vida eterna en el campo de juncos o la disolución en las fauces de Ammit, la devoradora. La sala de Ma'at siempre esperaba, imparcial y verdadera, el lugar donde cada alma se enfrentaba a la realidad desnuda de su propia existencia. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más relatos. Activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar. Hasta pronto.